Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. En una sesión inédita y tras varias semanas de trabajo, el Senado mexicano aprobó por unanimidad las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó en la sesión extraordinaria de este martes las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. Se trata de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley del Uso de la Fuerza, Ley de Registro de Detenciones y reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública. Sí es un día histórico ahora. Sí estamos escribiendo historia, todos y todas. Porque estamos frente al diseño y frente a la construcción de instrumentos jurídicos novedosos, innovadores, modernos, con los cuales el Estado mexicano podrá enfrentarse a este enorme desafío que representa la inseguridad y la violencia creciente en nuestro país. La ley establece que la Guardia Nacional es una institución policial, armada y civil. La Guardia Nacional podrá llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención e investigación de delitos. Efectuará análisis técnicos, tácticos y estratégicos de alta inteligencia en la materia. Se establece que al personal de la Guardia Nacional que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará una pena de prisión de 30 a 60 años. La Guardia Nacional podrá también solicitar la intervención de comunicaciones siempre y cuando exista la autorización de un juez. Y el primer gran logro que hoy hay que celebrar es que cumplimos letra a letra lo que dice la Constitución. La Guardia Nacional es 100% civil en este marco normativo. Y esa es una buena noticia para los mexicanos. Hoy le estamos dando al gobierno las herramientas que nos han pedido y que estima necesarias en su estrategia para atender la inseguridad. Ahora les toca dar resultados. Y en la Cámara de Diputados se dio el banderazo para que inicien los foros para analizar el Plan de Desarrollo Nacional. De entrada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que a diferencia del pasado, el Plan de Desarrollo plasma la realidad del país con una visión social amplia que pone por delante a los mexicanos antes que cualquier otro interés y divide el poder político del económico. Lo reafirmo. Se construye con todas y todos, para todas y para todos, para nuestros hijos, para nosotros, para quienes creen en este gobierno y para quienes no coinciden con nosotros. Lo importante siempre será nuestro país, que no haya espacio para la duda. Este es y será un plan nacional apegado a nuestros intereses y necesidades, no a las del mercado o a las de los otros países. Para los legisladores, el que el plan se abra a la discusión de diversos sectores es un avance histórico. Por un lado, afirmar en los hechos la separación y equilibrio de poderes propios de nuestro régimen republicano, y por otra parte el darle certidumbre a los actos y planes de gobierno. Durante la primera mesa sobre política, gobierno, austeridad y combate a la corrupción, surgieron las primeras observaciones. La propuesta del Ejecutivo debe contener, en primer lugar, los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, y contendrá las previsiones sobre los recursos que serán asignados hacia tales fines. Aquí quisiera sugerir que se incluyan las previsiones sobre los recursos que serán asignados para tales fines y que el proyecto carece. No queda claro en qué sentido, cómo, quién y cuándo se realizará una reingeniería del Estado. Por el contrario, con las acciones en materia de austeridad se están disminuyendo peligrosamente las capacidades, la experiencia
y los conocimientos para el adecuado manejo de la cosa pública. Los foros del Plan Nacional de Desarrollo continuarán a lo largo del mes de mayo. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, opinó que el Plan de Desarrollo Integral Centroamérica detonará la economía en el sureste mexicano. Ha sido y va a ser, desde luego, el punto de partida para detonar el desarrollo en el sureste mexicano y en la región norte, en el Triángulo Norte de Centroamérica. En realidad vamos a avanzar muchísimo, es un compromiso tanto del presidente y una relación con estos países sumamente estrecha para avanzar en el desarrollo. Y vamos a ver la opinión del senador Cruz Pérez Cuellar sobre este nombramiento que quedó pendiente de la Comisión Federal de Competencia. La verdad es que estoy muy preocupado y estamos varios legisladores muy preocupados porque en la COFESE está fungiendo como contralor interno una persona que ha sido nombrada por la propia COFESE sin que exista ningún tipo de facultad. Y no solo eso, ha estado ejerciendo como contralor interno durante ya más de 2 años y nos parece que es algo muy grave. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Estados Unidos mandó señales al disminuir los aranceles en materia de acero, sobre todo a la industria automotriz, en donde los mexicanos nos vemos beneficiados y al mismo tiempo entramos a una guerra intensa entre Estados Unidos y China. De esto vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta. Bueno, es una gran noticia. Indudablemente es una noticia que permite a la industria acerera y a los empresarios, a la comunidad que se beneficia en nuestro país de estos insumos, porque para México la venta de aluminio y de acero tiene un peso significativo, más del 5% del Producto Interno Bruto, y somos el segundo país exportador de estos productos hacia Estados Unidos. México ha señalado, a través del subsecretario, que eliminará las restricciones con las que se compensó esta decisión unilateral de Estados Unidos. Son buenas noticias para la economía mexicana, indudablemente. El hecho de que con el Tratado de Libre Comercio hoy y con la eliminación de este arancel al acero y al aluminio permita la competitividad a las empresas mexicanas, fortalece a toda la cadena productiva, no solamente en el tema automotriz, en el uso de la tecnología, una gran cantidad de componentes productivos utilizan este tipo de insumos y materias primas, principalmente el desarrollo tecnológico y también el desarrollo de la infraestructura, de la construcción y la infraestructura que tiene que ver con todos los servicios. Así es que es un tema central. México va a aprovechar adecuadamente esta circunstancia y para nosotros es muy importante que desde el Senado de la República estemos atentos, como tú lo sabes, a lo que será la ratificación del Tratado de Libre Comercio, y con esta liberación de aranceles también vamos a estar atentos con otro tipo de medidas unilaterales que ha tomado Estados Unidos, como ha sido en el pasado el cilantro, el jitomate, y como lo es hoy el jitomate, que para nosotros representa un tema central de atención. La disminución de aranceles en materia de acero que dio a conocer Estados Unidos para México y Canadá definitivamente beneficia a muchos de los sectores productores de automóviles y otros productos derivados del acero. Esto también nos abre la puerta para la firma muy pronto del Tratado de Libre Comercio, tanto en el Congreso de Estados Unidos como en los Congresos de México y Canadá. Sin embargo, estamos inmersos en una intensa guerra con China. China está también frenando algunos de sus productos y va a generar una guerra comercial con Estados Unidos, donde, por ser socios de nuestro vecino del norte, pues tendrá impactos fundamentales. Pero nosotros, mexicanos, tenemos que jugarla con el vecino del norte, porque es nuestro principal socio comercial. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, me da muchísimo gusto saludarles hoy. Fíjense que vamos a platicar de algo que esperábamos ya para este periodo extraordinario de sesiones, y es que pasara la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Sin embargo, se ha dado prioridad a las 4 leyes o a los 4 ordenamientos que conforman todo el sistema de seguridad pública nacional, incluyendo la Guardia Nacional, de tal manera que se ha tomado la decisión en la Junta de Coordinación Política de pasar la discusión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio
para un periodo extraordinario distinto. Será un par de semanas probablemente o un mes. Aquí el punto es que esta iniciativa que iba a ser votada o que va a ser votada en la Comisión de Justicia reunieron 4 iniciativas, en total 3, una del senador Monreal, otra del senador Mancera y una más que presentó la fracción parlamentaria del PAN. En todas ellas hay cambios importantes en el procedimiento de extinción de dominio, de tal manera que parece que se está alcanzando un consenso adecuado. Sin embargo, esta semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la transformación probable del SAE en un instituto para la recuperación de los bienes del pueblo, así le llama. Lo cierto es que en esta iniciativa también se supone o se está proponiendo la transformación del servicio de enajenación de activos, el famoso SAE, que tiene no solamente la obligación de vender todos los activos que se recuperan de actividades ilícitas, procedentes efectivamente de investigaciones judiciales, sino también tiene la facultad de vender todo aquel patrimonio que la Federación o el Estado deja de utilizar y que puede pasar a manos del sector privado o ser reutilizado. Se dice que en Colombia una transformación de esta naturaleza con un mandato más amplio para vender activos ha permitido una recuperación cercana a los 3,000 millones de dólares. Puede ser. Aquí el punto es que para el sector privado y en general para el sector social, lo más importante es resguardar las capacidades que hoy tiene el SAE como administrador de fideicomisos que administran los bienes de jubilación, por ejemplo, de ferrocarrileros o de ex trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro y otras de esta naturaleza, y por el otro lado también separar todas estas funciones que tiene de enajenador de activos de la Federación, siempre y cuando los bienes que se recuperen procedan efectivamente de procesos donde se haya comprobado que la propiedad de quien la tiene, nadie la reclama. El sector privado tiene toda esa posibilidad, o la persona tiene que hacer valer el respeto a la propiedad privada. ¿Y saben por qué? Porque usted sabe que hay muchísimas casas abandonadas en el país y uno de los grandes desafíos que se tienen es cómo recuperar casas o bienes abandonados y colocarlos de nuevamente en el mercado. Puede que estén abandonados, pero que tienen propiedad, y ha habido muchas tranzas en muchos registros públicos de la propiedad donde justamente se apropian de eso y más tarde aparecen los dueños. Hoy este es uno de los desafíos que tiene que transitar en esta iniciativa. Yo pongo el tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador Eduardo Ramírez para platicarnos de las ya aprobadas leyes secundarias de la Guardia Nacional. La batalla que se librará aquí no dejará muertos ni heridos. Será una lucha entre la estrategia y la intuición, liberada dentro de cada uno de ellos. La coreografía de los grandes. Golf, Juego de Titanes. Sábado 25, 19:30 horas. ADN 40. Estamos de regreso de un corte, gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio el senador Eduardo Ramírez, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y a su vez el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar contigo. Eduardo, pues ayer en un día histórico, más bien el martes, se aprueban por fin las leyes secundarias, el marco jurídico que le va a dar ya una base jurídica a la ya aprobada Guardia Nacional. Platícanos un poco de qué se tratan estas leyes y la relevancia de lo que es la Guardia Nacional para las personas que nos están viendo hoy
y además pues que tienen miedo por esta inseguridad que estamos viviendo, estas épocas de adversidad que se han atravesado a lo largo de varios sexenios en este país, en donde la inseguridad nos ataca a todos los ciudadanos. ¿De qué forma, platícanos, esto va a resolver este gran problema? Pues primeramente fue el resultado de un gran consenso. La Ley de Guardia Nacional es de observancia general, es de competencia en todo el territorio de la República Mexicana, es una Guardia Nacional eminentemente civil con una homologación hacia la disciplina militar. Eso no quiere decir que se militarice, es eminentemente civil, tendrá a su cargo el secretario de Seguridad Pública la responsabilidad, habrá un mando que es el comandante operativo, coordinaciones estatales, territoriales y regionales que podrán tener una dispersión, particularmente en aquellos estados de la República donde se presenta mayor incidencia delictiva, en los casos de la frontera norte, en el caso de la Ciudad de México que se ha incrementado, serán la prioridad a partir de esta estrategia nacional de seguridad que se pretende y que se impulsa desde el gobierno y que nosotros desde las cámaras hemos dado el respaldo para que la Guardia Nacional se dote de una propia personalidad, de presupuesto y particularmente que se respeten los derechos humanos, las recomendaciones de la Corte Interamericana, que son muy importantes para todos nosotros porque fue derivado de un amplio consenso. ¿Y qué aspiramos? Que en 5 años el Ejército y la Marina regresen a realizar sus labores para las cuales fueron creadas, que son la defensa de la nación en casos o en temas extranjeros que se vea en una situación de riesgo el país y que la parte de seguridad interna la lleve concretamente esta Guardia Nacional, que es de nueva creación, es una nueva institución jurídica, es una nueva institución de seguridad pública que le va a dar un contenido y sobre todo esperamos que sean resultados palpables para México. Eduardo, hace unos minutos mencionaste que es una guardia civil. ¿Esto qué significa? ¿Que los elementos van a ser juzgados en la parte civil, no en los mandos militares, donde antes pues gozaban de ciertos privilegios por ser militares y en donde pues no se les condenaban sus delitos porque estaban siendo juzgados en los mandos militares? Platícanos un poco qué concepto es este. Bueno, es una guardia civil donde estarán incorporados la Policía Naval, la Policía Militar, la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería, y los elementos que se incorporen de nuevo ingreso. ¿Qué significa? Que hicimos una ley que trae un catálogo de sanciones administrativas de delitos contra la disciplina policial. Es decir, es un régimen donde retomamos del Código Penal, en este caso que aplica para la sociedad civil, y el Código Penal militar. Se hace una mezcla de una configuración de delitos donde muchos de los que van a estar integrados a la Guardia Nacional son militares y para ellos es muy importante la disciplina, pero los miembros de la sociedad civil que se incorporen también tendrá que ajustarse a esta Guardia Nacional. Ojo, solamente cuando estén en tareas de seguridad pública las Fuerzas Armadas le va a aplicar la Ley de Guardia Nacional. Cuando no sean tareas que no tengan que ver en materia de seguridad pública, serán juzgados conforme a sus leyes militares. Pero todo miembro civil se tendrá que ajustar a esta Ley de Guardia Nacional y en 5 años que se cumple el periodo de reforma constitucional del acompañamiento, será una figura eminentemente civil y por eso es la importancia de dejar una ley civil, una ley que pueda juzgar a los integrantes de esta Guardia Nacional sin tener que estar yendo a instancias militares porque tendrá una fecha de caducidad. Se salvaguardan los derechos laborales. Muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que se integran a la Guardia Nacional van a ser respetados sus derechos laborales, su antigüedad, sus insignias, sus condecoraciones y no van a perder absolutamente los servicios de salud que tienen en los hospitales militares. Esta es una excepción dentro del proyecto de reforma constitucional y dentro del proyecto de la Ley de Guardia Nacional que estoy completamente seguro va a servir a México
para garantizar la tranquilidad y la paz social. No es un tema fácil, porque el presidente Andrés Manuel está recibiendo un país donde hay una descomposición social y económica, donde está muy vulnerado el tejido social y muchos de los integrantes de esta sociedad civil se han incorporado por necesidad a delinquir, y es un tema que la Guardia Nacional está hecha para proteger a la sociedad civil, a los temas internos. Será una guardia que estará muy al pendiente de las actividades de la frontera norte, de la frontera sur, de los estados donde hay mayor incidencia delictiva, y va a tener posibilidades de cooperar con las entidades federativas, incluso con los municipios, para que puedan hacer tareas de seguridad pública. Esto es solamente bajo la petición y bajo suscribir un convenio de colaboración en las autoridades locales o municipales, y va a poder hacer la Guardia Nacional esas tareas de seguridad pública, y en ese esquema sí correrán a cargo los gastos de quien solicite del municipio, o el Estado para las tareas de seguridad. Qué bueno que lo mencionas, Eduardo. En el ámbito local, bueno, hemos vivido casos terribles en este país, el caso Ayotzinapa, en donde, bueno, el alcalde estaba cooptado por el narcotraficante, era cómplice, en donde vemos muchos casos cada vez más. O León en estos momentos, ¿no? En León, en donde son narcomunicipios o narcoestados. Entonces, en esos casos entra la Guardia Nacional, digamos que a poner orden en la seguridad, a alinear a los municipios, a las localidades, a que se cumpla la ley. Es correcto. Se dejaron candados en la legislación, que será a través de convenios que suscriban cuando así lo soliciten. La Guardia Nacional puede tener dispersión en todo el territorio nacional y no va a haber quien pueda objetarla. Sin embargo, cuando sean tareas muy específicas en materia de delincuencia común, ahí sí tendrá que hacerse un convenio, porque la Guardia Nacional está para salvaguardar la integridad, la tranquilidad y la paz social que hemos perdido a lo largo de estas décadas en nuestro país. Entonces va a acaparar, bueno, ahora los 32 estados de la República. También la Ciudad de México, por supuesto, en donde se ha incrementado la inseguridad, va a entrar la Guardia Nacional. Sí, y además es importante que la sociedad sepa, el pueblo de México, que hay 3 leyes más. Se regula el uso de la fuerza. No se van, la ley del uso de la fuerza no se autorizan armas de fuego o armas letales para contener las movilizaciones o manifestaciones, pero cuando interrumpan la tranquilidad y la paz social, pues habrán un protocolo de seguridad, que es primero la persuasión, el convencimiento, la inmovilización y posteriormente la aplicación del uso de la fuerza. Entonces van a entrar a mediar alguna manifestación sin armas. Sin armas, nunca, para evitar, no vamos a reprimir desde la ley el derecho de la libre manifestación. Y algo muy interesante, que es la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que va aparejado con la Guardia Nacional. ¿Qué es esta ley? Se ha hablado mucho en nuestro país que hay tortura, que no se cuida la cadena de custodia, y esta es una recomendación de derechos humanos que la misma Corte Interamericana ha resuelto a través de sentencias, que no tenemos una cadena de custodia en México que permita esa garantía para quien enfrenta un proceso o a su vez está imputado de un delito. A partir de esta Ley Nacional del Registro de Detenciones, va a haber todo un seguimiento desde tu detención. Lo ideal y lo que aspiramos quedó en la ley a través del incremento presupuestal o el impacto presupuestal, es que exista un GPS desde el momento que te suben a la patrulla y tener todo un monitoreo de cuánto te llevaste para ponerlo a disposición del Ministerio Público o de las autoridades correspondientes. Y que no se les pelen en el camino, como ha sucedido y varias dos, veces. Sí, exactamente, se evita la tortura y se evita también la desaparición forzada y el respeto a los derechos humanos. Entonces, son leyes de vanguardia, es un antes y un después para el país. Lo importante de estas leyes es que salieron por unanimidad, se han construido los consensos, y yo quiero hacer un reconocimiento aquí a todos los grupos parlamentarios de México que se sumaron en el Senado de la República, y que es un mensaje que estamos enviando al mundo. El mundo hoy está diciendo, los mexicanos sí se pueden poner de acuerdo. Claro que podemos ponernos de acuerdo con los temas importantes que nos urgen, que nos reclaman una necesidad,
y sobre todo una solución inmediata. Aquí hubo madurez, hubo talento, hubo estatura política y lo más importante, entendimiento entre saber que no es un tema de partidos, es un tema de México. Y por eso yo estoy muy satisfecho con este trabajo. Yo espero que muy pronto tengamos resultados y sobre todo le estamos dotando al gobierno de México de herramientas jurídicas para que pueda hacer su trabajo y entregarle resultados a la sociedad. Pues felicidades, Eduardo Ramírez, y bueno, demostraron en el Senado que los temas de seguridad no se deben de politizar. Muy importante esta aprobación de las leyes orgánicas, el marco jurídico de la Guardia Nacional. Eduardo, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.